Primero es necesaria una palabra de consuelo porque muchas personas en nuestros días están confundidas y asustadas al ver tanta hipocresía, tantas religiones falsas, tantos predicadores, apóstoles y maestros falsos, tanto que se exhibe bajo el estandarte del cristianismo que no es real ni genuino. Por eso necesitamos una palabra de consuelo. Pero no solamente consuelo, sino también advertencia, porque hay muchos que piensan que son salvos sin serlo, y necesitan ser advertidos, traídos a la fe salvadora del Señor Jesucristo. Y también es necesaria una palabra de instrucción para saber cómo enfrentar, cómo ayudar a esas personas que son cristianos falsos. Recuerde que hay 7 parábolas en Mateo 13, y que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Jesús utilizó las parábolas para, con una historia natural y evidente, explicar su significado oculto. Y aunque por lo general las parábolas sirven para revelar algo, también sirven para ocultar algo. Cuando Jesús habló en parábolas, la oposición contra él estaba en su punto más crítico. Le acusaron de estar endemoniado, por lo que Jesús tuvo que advertirles acerca del pecado imperdonable. Ya hemos estudiado la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, desde el verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Se dará cuenta que esta es una historia sencilla, simple. Lo notable es que la cizaña, siendo una hierba mala, se parece mucho al trigo. Y en esta historia encontramos 7 elementos que debemos identificarlos. El hombre que siembra es el Señor Jesucristo. Mire el verso 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La semilla que él siembra son verdaderos creyentes. Ahora es muy importante no confundir la semilla de esta parábola con la semilla en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. En esta parábola del trigo y la cizaña, la semilla son los genuinos creyentes. Si usted no entiende bien esta diferencia, podría confundirse. En la primera parábola, el terreno representa el corazón de los hombres. En esta segunda parábola, el terreno representa el mundo. El Señor siembra la semilla, o sea, los genuinos creyentes en todas partes del mundo. Mientras el Señor planta verdaderos creyentes por todas partes, vamos a descubrir que el enemigo está plantando creyentes falsos, también por todo el mundo. A los verdaderos creyentes se les llama la semilla. Busque Génesis 3:15. En juzgamiento, Dios le dice a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, la buena simiente. La simiente de la serpiente, o sea, Satanás, es la mala simiente. Y es la buena simiente la que el Señor siembra en el mundo. En este mundo siempre habrá una constante batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El tercer elemento es el campo, o sea, el mundo. Mateo 18:38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo.
Amigo, no tenemos que tratar de adivinar esto. Aquí tampoco se está hablando de la iglesia, sino del mundo en general. Es en el mundo en donde encontramos gente salvada y no salvada, pero hay algunas personas no salvadas que aparentan ser salvas. Estos son los cristianos falsos en el mundo. El enemigo que va implantando falsos creyentes en el mundo es el mismo diablo, Satanás. Ve el verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siembra es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. En la actualidad se escucha mucho acerca de la paternidad de Dios y la fraternidad universal del hombre. Podemos ser hermanos en nuestra humanidad, pero no somos hermanos espirituales porque no todos son hijos de Dios. Jesús les dijo a los fariseos, o sea, a los cristianos falsificados de esa época, que eran hijos del diablo. Veamos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que Jesús está diciendo que la cizaña representa a los hijos del diablo. En nuestros días, al cristiano de convicciones firmes se le trata de intolerante si es que no pone sus brazos alrededor de los que representan la cizaña y les dicen: todos estamos yendo hacia el mismo lugar y su religión y creencias son tan buenas como las mías. ¿Cómo podrá deducir? Esa es una mentira satánica. Los segadores son los ángeles. ¿Cuándo se realizará la cosecha? De acuerdo al verso 39, al final del siglo. Y ese es el séptimo elemento, el tiempo de la cosecha. Verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Las 7 parábolas dichas por el Señor abarcan la historia total de la iglesia cristiana, porque quien siembra la semilla es el Señor Jesucristo. Comenzó su ministerio sembrando la buena semilla y prosigue a través de las 7 parábolas hasta el final de la época. El Señor está desdoblando el misterio de la historia religiosa. Hay secretos sagrados, extraños misterios del reino de los cielos. Ahora quiero hablar de la siembra de la cizaña, el crecimiento de la cizaña y el conocimiento de la cizaña. Primero, la siembra de la cizaña. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo. Satanás es un falsificador, un pervertido, y es él quien siembra la cizaña. Quiero que note que Satanás no se opone a la religión. De hecho, la religión es su herramienta principal. Él está sumergido en la religión mucho más que un montón de religiosos. Él es el enemigo de Dios que siembra la cizaña. Ahora, ¿por qué el diablo hace eso? ¿Cree usted que el diablo está interesado en el trigo o en la cizaña? El diablo quiere adoración. Él quiere falsos creyentes. Y además es un excelente falsificador. Tanto que lo que él falsifica parece real, genuino, y mientras lo falsificado se parezca más a lo real, pues mejor la falsificación. Por esta razón, Jesús, el Maestro incomparable, escogió esta parábola, porque trigo y cizaña, a primera vista, lucen casi idénticos. Veamos algunas cosas falsificadas en nuestro mundo actual, y que es necesario que usted sepa acerca de ellas. Hay un falso Jesús. Cuando personas de otras religiones se acercan a usted y le dicen: nosotros también creemos en Jesús, usted tiene que asegurarse en qué Jesús creen. Anote 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En otras palabras, Pablo les está diciendo: hermanos, ustedes son tan crédulos que lo aceptan todo. Pastor Rogers,
A quienes me visitaron les pregunté si creían en Jesús, y me contestaron que sí. Mi amigo, los demonios usan el nombre de Jesús para engañar a los crédulos ingenuos. No solo que hay un falso Jesús, sino también un falso espíritu. Verso 4. O si recibís otro espíritu. Algunos dicen, oh, eso es real porque tuve una experiencia espiritual. Lo que usted pudo haber tenido es un encuentro con el diablo. Anote 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y así como hay un falso Jesús y un falso espíritu, también hay falsos ministros del Evangelio. Si hay un falso Jesús, un falso Espíritu Santo, tenga la absoluta seguridad que también habrá falsos predicadores, maestros y apóstoles. El versículo 1 de 1 de Juan 4 termina diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Al respecto, mire cuán enfático es Pablo al decir, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene un Jesús, un Espíritu Santo falsos, y apóstoles, maestros y profetas falsos. ¿Y qué es lo que ellos producen? Pues creyentes falsos. 2 de Corintios 11:26. Pablo habla de las cosas que él tuvo que soportar, y al final del verso dice, peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué peligros entre falsos hermanos? Porque ellos tenían y propagaban un evangelio falso. En Gálatas 1:6 Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Obviamente aquí se refiere a un evangelio falso. Por eso continuó diciendo, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recuerde que Satanás es perverso, y como no puede negar ni hacer desaparecer el evangelio, lo pervierte por medio de sus falsos predicadores, apóstoles y maestros. Y ahora escuche la advertencia de Pablo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldición o condenación. Los falsos apóstoles, enseñando su falso evangelio, hasta pueden parecer que hacen el bien. Visten al desnudo, alimentan al hambriento, están en contra del aborto, y cosas socialmente encomiables. Pero recuerde que un billete falso puede hacer mucho bien. Comprar ropa, alimentos, medicinas, etc. Pero solo hasta cuando es detectado y puesto inmediatamente fuera de circulación. Llegará un día cuando, estando frente a Jesús, Él les dirá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los falsos apóstoles y maestros, tratando de justificarse, dirán, pero Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigo, no deje que ningún cristiano falso le mantenga alejado del cielo. No use la vida de algún hipócrita como argumento contra el cristianismo. De paso, permítame decirle que un hipócrita no es un argumento contra el cristianismo. Más bien es un maravilloso argumento a favor del cristianismo. Y usted asombrado me pregunta, ¿y por qué? Escúcheme. Los falsificadores no falsifican envolturas de chocolates por lindas que sean. ¿Qué es lo que falsifican? Billetes de 20, 50 o $100.
Ellos no falsifican aquello que no tiene valor, sino lo que realmente es valioso. Así que cada cristiano falso que existe es un testimonio de aquello que es bueno, valioso y real. ¿No es esto paradójico? Que un cristiano falso sea el mejor testimonio de aquello que es real. Está tratando de imitar lo que es valioso y genuino. Otra cosa. No diga no quiero ser cristiano porque son hipócritas. Ese es un argumento tonto y hasta infantil. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pan? A mí me fascina. Ahora, dejan de comer pan hecho con harina de trigo porque algunas espigas de cebada o de cizaña fueron cosechadas juntamente con el trigo. Por supuesto que no. Ve ahora lo ilógico de decir, porque hay cristianos hipócritas, no voy a la iglesia y no quiero servir al Señor. Mi amigo, no se asombre ni se asuste por lo que voy a decir. Por supuesto que hay hipócritas en la iglesia. Sabe que uno de los 12 apóstoles fue un hipócrita. Cuando usted compra una docena de huevos y uno de ellos está podrido, bien podríamos decir que ese huevo fue un hipócrita. Para ser bueno, siendo totalmente malo. ¿Y quiere saber algo más? Todo esto no toma por sorpresa a Dios, ni prueba que lo que creemos no sea la verdad. Y porque el hombre falsifica aquello que es valioso y digno, la Biblia dice no solo que así fue, sino que así es, que así será hasta el final de los tiempos. ¿Cuándo es que el enemigo hace esto? Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Eso sucede porque aquellos que somos parte del reino de los redimidos, a veces parece que estamos dormidos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, el enemigo trabaja. Veamos 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos que son engañados por falsos cristianos lo son porque no estamos despiertos espiritualmente, y muchos no tienen el conocimiento de Dios. Muchos mensajes parece que no son más que canciones de cuna que ponen a dormir a la gente satisfactoriamente, en vez de ser como un reloj de alarma que nos despierte. Y algunos de nuestros seres amados van a ser cizaña del diablo debido a nuestro somnoliento quemimportismo espiritual. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Si usted se acerca a Dios y con genuino arrepentimiento le pide el perdón de sus pecados y por fe recibe a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor, le aseguro que Dios le perdonará inmediatamente, le salvará totalmente y le protegerá eternamente. Desde hace un par de décadas atrás, ideas de psicólogos, politólogos y teólogos liberales han ido invadiendo iglesias cristianas con enseñanzas antibíblicas sobre Dios, el hombre, el pecado y la obra redentora de Jesucristo y la salvación. El Dr. Gray Allison, hace muchos años atrás, fue el presidente de la Convención Bautista del Sur. Y cuando le preguntaron si él creía que tal o cual hermano era salvo, respondió diciendo algo que me bendijo y me enseñó. Él dijo: del único que sé que es salvo es yo mismo. En cuanto a todos los demás, no estoy tan seguro. Amigo, no comience usted a eliminar la hierba mala. Y quiero que note que aquí no está hablando de la disciplina en la iglesia. Toda iglesia debe ejercitar disciplina, pero la disciplina en la iglesia no es primordialmente para remover, sino para restaurar. Cierto. En ocasiones algunos miembros tienen que ser separados de la comunión en la iglesia local, pero aquí no hace referencia a eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Hola y bienvenidos a El Amor que Vale.
Les saluda Andrés García Vigio. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su mensaje El extraño misterio de un cristiano falso. Desde el programa anterior estamos estudiando la segunda parábola dicha por el Señor Jesucristo y que la encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. La primera parábola fue acerca del sembrador y la estudiamos minuciosamente. Espero que lo recuerde. Esta segunda parábola tiene que ver con el trigo y la cizaña, y dije que en esta parábola hay 3 puntos importantes. Primero, tiene una palabra de consuelo. Segundo, tiene una palabra de advertencia. Y tercero, tiene una palabra de instrucción. Y comenzamos a estudiar sobre la siembra de la cizaña, el crecimiento de la cizaña y el conocimiento de la cizaña. Por motivos pedagógicos, simplemente mencionaré que Jesús comparó el reino de los cielos con el buen campo en donde el sembrador sembró la semilla. El sembrador, por supuesto, es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos de Dios, habitantes del reino de los cielos, y las cizañas son los hijos del malo, o sea, son los hijos de Satanás. La espiga es la cizaña que se parece notablemente a las espigas de trigo. Por eso los ángeles, o sea, los segadores, le preguntaron a Jesús si debían arrancar la cizaña, y Jesús les dijo que no, que dejaran crecer a la cizaña juntamente con el trigo hasta el momento de la cosecha, cuando la cizaña sería atada en manojos y echada al fuego. Hasta aquí el resumen del estudio anterior. Vamos con el material para ahora. Tiempo atrás recibí la carta de un hermano a quien no conozco personalmente, pero me escribió pidiéndome perdón. Yo estuve intrigado con la carta. ¿Cómo era posible que alguien a quien ni siquiera conocía me estuviera pidiendo perdón? Bueno, leí toda la carta y entonces lo entendí. Alguna vez en uno de mis mensajes hice referencia a una importante denominación, identificándola como un culto, que en ese entonces lo era, pero en la gracia y misericordia de Dios, sus puntos doctrinales y teológicos han sufrido una genuina transformación. Por lo tanto, al presente es una importante iglesia cristiana evangélica. Quien me escribió me dijo: escuché lo que usted dijo acerca de la iglesia de la cual soy miembro, y sentí un enojo terrible contra usted, porque yo creía que nuestra iglesia estaba basada en la verdad de la palabra de Dios. Pero muchas cosas han pasado en nuestra vida espiritual, y lo que usted dijo es como si Dios mismo me hubiera abierto el entendimiento. Perdóneme, hermano Rogers, por haberme enojado contra usted, y hasta haber maldecido su nombre y su ministerio. Me enojé y pequé contra usted. Pero ahora sé la verdad, y por eso le escribo, porque creo que es honesto el que usted sepa que sus mensajes bíblicos y cristocéntricos me han traído no solo a mí, sino a muchos de los miembros de nuestra renovada espiritualmente iglesia, a una relación genuina con Jesucristo. Perdóneme. Y para saber que me ha perdonado, tenga la bondad de escribirme, aunque sea solo para decirme: hermano, le perdono. Por supuesto, le contesté con una larga y emocionada carta. Parece que más nos interesa ganar concursos de popularidad que vivir una vida de integridad. Y el enemigo siembra la cizaña porque estamos dormidos, y parece que ni siquiera tenemos un reloj despertador. Quiero que note lo que dice Mateo 13, desde el verso 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y ellos, sus siervos, le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Escúcheme, nuestro trabajo no es eliminar la hierba mala. Nuestro trabajo es advertir a la gente, es predicar y enseñar la verdad, no el erradicar la hierba mala. Si lo hacemos así, podemos hacer más mal que bien. Escúcheme atentamente. Como cristianos nunca debemos ser parte de ningún movimiento u organización que persiga a otro ser humano debido a su fe. Un día Dios, que es el único que nos juzgará a todos, a usted, a mí, a todos nosotros. Hace algún tiempo estuve en una reunión de nuestra Convención Bautista del Sur, y muchos jóvenes pastores estaban preocupados por la infiltración de muchas ideas liberales en nuestra denominación. El Dr. Gray Allison, en ese entonces presidente de nuestra convención, cuando le preguntaron si él creía que tal o cual hermano era salvo o salva, respondió diciendo algo que me bendijo y me enseñó. Él dijo: del único que sé que es salvo soy yo mismo. En cuanto a los demás, no estoy tan seguro. Amigo, no comience usted a eliminar la hierba mala. Y quiero que note que aquí no se está hablando de la disciplina en la iglesia. Toda iglesia debe ejercitar disciplina, pero la disciplina en la iglesia no es primordialmente para remover, sino para restaurar. Es cierto, algunas veces algunos miembros tienen que ser separados de la comunión en la iglesia local, pero aquí no hace referencia a eso. Esta parábola trata del trigo y la cizaña en el mundo. Nuestro trabajo es el enseñar y predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Nuestro trabajo no es el perseguir, y menos aún a eliminar a personas que no creen lo que nosotros creemos, o no practican la religión que nosotros practicamos. No. Eso lo único que hará es fertilizar y hacer crecer más rápido las hierbas malas. Más bien invierta sus recursos financieros, su tiempo, sus talentos y dones espirituales, en cosas que traigan honor y gloria a Dios. Es increíble las cosas en las cuales invertimos nuestros recursos. Sin nosotros saberlo, a veces nuestros recursos están patrocinando y apoyando abortos, pornografía y negocios realmente diabólicos. No debemos fertilizar la cizaña. Por eso es bueno canalizar sus diezmos y ofrendas por medio de la iglesia o por medio de organizaciones cristianas reconocidas por sus labores y por su integridad. Permítame decir algo muy personal. Mi esposa y yo damos la mayoría de nuestra ayuda financiera por medio de la iglesia. Esto, a más de ser espiritualmente satisfactorio, tiene un lado eminentemente práctico. Sabemos hacia dónde y en qué forma son utilizados nuestros diezmos y ofrendas. Así que sea parte de algo que es real, genuino y eterno. No fertilice la cizaña. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el tiempo de la siega o la cosecha. Tiempo en el cual tiene que saber cuál es el trigo y cuál la cizaña. Mateo 13, desde el verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué nos enseña esto? Que el tiempo de la siega o la cosecha se acerca. Y seguramente alguien me preguntará, pastor, ¿por qué Dios tolera la cizaña? ¿Por qué Dios no la elimina ahora mismo? Le diré por qué. Así como el trigo todavía no está maduro, tampoco lo está la cizaña. Ni el trigo ni la cizaña están maduros,
para que se haga realidad el fin de este siglo. A Juan, el apóstol amado, se le dio la visión del juicio final. Y esto es lo que él dice en Apocalipsis 14, los versos 14-15. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Sabe lo que es una hoz? Es una herramienta que sirve para cegar. Y la cosecha de un hombre no termina cuando muere. La cosecha sigue y sigue. Y la cosecha no llega hasta que su vida madure. Tomemos como ejemplo al fundador y a los seguidores y promotores de ese imperio sexual conocido en todo el mundo por la revista y los clubes Playboy. ¿Odio a esta clase de personas? Sinceramente les digo que no. Les tengo piedad y temo por ellas. Tienen una vida de placer sensual y sexual y se burlan descaradamente de lo que es decencia y moralidad. Solo Dios sabe cuántos hogares han sido destruidos, cuántas enfermedades venéreas han sido esparcidas, cuántos bebecitos han sido destruidos por embarazos no deseados, cuántas vidas han sido torcidas, cuántas mentes han sido pervertidas, cuánta suciedad y basura ha salido de esas alcantarillas infernales, como la manifestación de lo que hay en el corazón del hombre. Pero aunque mueran los promotores de esta degradación moral, su influencia continuará, y continuará, y continuará. Porque aquel que fue corrompido, corromperá a otros, quienes a su vez corromperán a otros, perpetuando de esta forma esta cadena de depravación y vileza. Y no terminará sino cuando llegue el final de este siglo. Cuando Dios ponga el punto final en la última frase del último párrafo de la última página del libro de la historia, cuando todo se cumpla, es que Dios ya tendrá toda la evidencia. Pero esto también es verdad con una persona justa. Su influencia y su ejemplo seguirá y seguirá y seguirá aún después de la muerte. En relación con algunos hombres de Dios, la Biblia dice que sus obras siguen hablando, aunque ellos estén muertos. Yo espero que, si Jesús no viene antes que yo muera, yo espero que mi ejemplo e influencia continúen hasta que las olas de mi labor lleguen hasta las playas de la eternidad. Por eso es que Dios no nos juzga este momento. Es demasiado temprano para juzgar. Pero no deje que la lentitud de Dios para juzgarnos le dé una falsa esperanza. Usted puede parecer una saludable cizaña, pero el día del juicio llegará. Notó que la cizaña será amarrada en manojos para ser quemada. Ese es un detalle muy interesante para mí. ¿No ha notado que en el mundo la gente no salvada busca el estar junta, amalgamada? Parece estar amarrada en manojos, listos para ser quemados. Esta clase de unión no será necesariamente de bendición para ellos. Permíteme hacer la aplicación respectiva antes de terminar. Primero, asegúrese de su salvación. Si hay un falso Jesús, un falso Espíritu Santo, cristianos falsos, falsos apóstoles y maestros, ha logrado el diablo engañarle. Al diablo no le importa si le envía a usted al infierno desde un asiento de una iglesia o desde una alcantarilla. Busque 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
Y usted pensará, sé que soy salvo porque mis padres me dicen que soy salvo, mi pastor me dice que soy salvo, mi maestro de la escuela dominical me dice que soy salvo. Si todos dicen que soy salvo, entonces debo ser salvo. Cuando usted dice algo parecido, entonces es que no está seguro de la salvación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tiene una razón bíblica. Si fuera a estar delante de Dios ahora mismo, tendría la absoluta certeza de su salvación. Y no le voy a preguntar si conoce el plan de salvación, pero sí quiero preguntarle, ¿conoce al hombre de la salvación? ¿Está Cristo en usted? Alguien escribió lo siguiente, como si fueran las palabras de Jesús. Me llaman la vida y no me buscan. Me llaman la luz y no me ven. Me llaman el camino y no me caminan. Me llaman sabio y no me siguen. Me llaman amor y no me aman. Me llaman rico y no me piden. Me llaman eterno, pero buscan lo temporal. Me llaman misericordioso, pero no confían en mí. Me llaman Dios, pero no me temen ni reverencian. Así que, si les condeno, no me echen la culpa. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segundo, no deje que los cristianos falsos le mantengan fuera del cielo. Y no se escude detrás de los hipócritas, ni piense que la verdad no es real debido a la presencia de lo falso. Tercero, si usted es un cristiano falsificado, arrepiéntase. Si usted se ha dejado engañar por falsos predicadores y maestros y ha aceptado un evangelio falsificado, le ruego en el nombre de Cristo que se arrepienta ahora mismo y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Muchos de quienes me escuchan no han sido engañados por un evangelio falso o por cristianos falsos, sino que sencillamente no tienen una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. También les invito para que entreguen su corazón y su vida a Jesús. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Usted no está escuchando este programa por simple casualidad, sino por una cita divina, aunque usted no lo admita. Dios le ama y quiere que se salve. Y este mismo momento usted puede hacer una decisión por Cristo. Escuche estas alentadoras palabras en el Evangelio de Juan. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere orar conmigo una corta oración? Dígala con sus propias palabras, pero ore con fe, con sinceridad, con total confianza. Señor Jesús, soy un pecador, y eso lo sabes tú mejor que yo.